Buenas noches con todos, buenas noches doctora Lilla. Vamos a iniciar con la sesión 11 teórica y la ponencia el día de hoy se titula Buenas prácticas en el diseño y difusión de Abstracts. Está a cargo la doctora Lilla Olortegui y ella es médico cirujano del Centro de Salud del Alto Perú en Sausal, Chicamascope. Hizo su internado nacional en el Hospital de Laredo e internacional en el Hospital Universitari Sagrat Cor y en el Hospital NENS en Barcelona, en España, en el año 2024. Fue presidenta SOCIEM UPAO en los años 2021 a 2022, vicepresidenta de la 25ª Jornada Científica Regional Norte en Trujillo en el año 2022, pasante en la primera pasantía de Oncología en el IREN Centro en Junín en el año 2022, embajadora Prima Language y docente médico en la Academia Estudios MIC. Adelante, doctora Lilla, buenas noches, bienvenida y bienvenidos todos y espero que disfruten y puedan obtener muchos conocimientos de esta sesión. Buenas noches con todos, muchas gracias, Yosoni. Bien, chicos, vamos a empezar con la charla del día de hoy, que es más o menos para que conozcan un poco de lo que es mejorar en su diseño y en la difusión de lo que son los Visual Abstract. Bien, no sé si me dejan los chicos compartir pantalla, por favor. Ahora mismo. Bien, ¿me confirman si se ve? No sé si se ve. ¿Se ve la pantalla? Todavía. Sí, Sí, sí se puede observar. Ya, perfecto. Bien, chicos, vamos a empezar acá con la charla del día de hoy. Bueno, ya me conocen ahí un poco, yo soy médico cirujano, egresado de la Universidad Privada de Rego del presente año, así que bien. Vamos a empezar un poquito hablando de lo que es el Visual Abstract en sí, un poco de historia, porque tanto para nosotros tener una buena práctica y llegar a un diseño, tenemos que conocer de dónde vienen las cosas que estamos haciendo. En este caso, el Visual Abstract, chicos, no es nada más y nada menos que un estudio visual, es un estudio de la imagen a la base de un documento, ¿no? Donde en sí viene parte, siendo parte de lo que es la historia del arte. Bien, en sí principalmente esto vino de la parte egipcia, porque si se dan cuenta al inicio, si juntamos un poco de historia y lo asociamos a lo que es el Visual Abstract, los egipcios hacían jeroglíficos, y esos jeroglíficos eran atractivos visuales que llamaban la atención para dar un mensaje, ¿no? Entonces en este caso, los Visual Abstract nacen de ahí. ¿Por qué? Porque si nos bien nosotros para hacer un Visual Abstract nos guiamos de un documento y hacemos una imagen. Entonces, un poco va de la mano los jeroglíficos que hacen los egipcios con lo que es el Visual Abstract, ¿bien? Y de ahí nace una frase más o menos en mediados de 1840, si no me equivoco, donde en sí que no depende de las imágenes en sí, sino de la tendencia moderna a plasmar en imágenes o visualizar la existencia, ¿no? Esto quiere decir principalmente que el Visual Abstract no solamente son imágenes, ¿no? Es más que nada a plasmar la incidencia visual de lo que va a decir un documento. Bien. Entonces, principalmente definamos conceptos, chicos. Bien. El Visual Abstract traducido es un resumen visual. Entonces, tenemos como concepto que es un resumen visual, ¿no? Ya que es una imagen de los hallazgos clave de un artículo. Si bien sabemos, los artículos tienen 20, 30, hasta 40 hojas, que la verdad mucho no terminamos de leer, siempre buscamos el resumen, porque es así, siempre buscamos un resumen, y en este caso para eso se hicieron los Visual Abstract, ¿no? Para plasmar lo más importante de lo que vamos a ver del artículo, y así que se pueda ver de una manera un poquito más atractiva. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, este Visual Abstract que les he puesto acá, ¿no? Para que vean más o menos qué es lo que tiene que llevar, se den cuenta y se empapen un poquito más de qué colores utilizar, cómo hacerlo, ¿no? Si se dan cuenta, la mayoría de Visual Abstract que vamos a ver tienen una estructura de el título arriba, tres filas y abajo el resumen o la conclusión y un logo. Bien, pero eso ya lo vamos a ver más adelante en la parte de los componentes. Pero quiero que más o menos se empapen y vean más o menos que cada cosa, cada Visual Abstract es diferente. Bien, acá tienen otro ejemplo también de una diferencia entre este Visual Abstract de acá y el de acá. Cada Visual Abstract, eso sí chicos, les voy diciendo de un inicio, son diferentes. Bien, no todos los Visual Abstract tienen la misma estructura,
no todos tienen los mismos componentes, bien, pero la idea acá es que ustedes mejoren el diseño, porque ya han llevado clases pasadas en donde han visto cómo, qué es lo que contiene, qué es lo que deben colocar, qué no debe ir y qué está de más colocar. Bien, pero acá vamos a afinar un poquito más dándoles ciertas pautas y ciertos tips para que vean cómo se hace. Bien, acá empezamos con este Visual Abstract. Mi idea acá es que vean ejemplos para que más o menos entiendan qué debe y qué no debe ir. Bien, siempre los Visual Abstract la mayoría empieza con un título en la parte de arriba. Doctor, ¿eso tiene que ir siempre? No, no necesariamente. Yo he visto Visual Abstract que solamente, por ejemplo, el título no es igual a lo del documento, más bien es un resumen, porque a veces tenemos artículos con mucho título, que son como 3, 4 renglones, y eso, ponerlo los 3, 4 renglones tal cual, no se ve bien, entonces se resume. Bien, siempre en los Visual Abstract, chicos, busquen una paleta de colores totalmente que se acople a lo que van a hacer. El color depende de cada uno, ¿no? El diseño es libre, pero en este caso, por ejemplo, veamos que combinan una escala de lo que son azules con blanco. ¿Hacen contraste? Sí. Y también combinan los títulos para saber más o menos en qué estamos ubicándonos para cada columna, ¿no? Tanto para ver qué tipo de estudio es, los factores de riesgo que están midiendo, ¿no? Y el impacto que ha tenido, que sería en este caso el resultado o el outcome, ¿no? Y al final siempre va la conclusión, la citación y el logo. Ahora, este tipo de Visual Abstract mayormente se van a dar cuenta que están en inglés. Bien, la parte en español no muchos lo realizan porque los Visual Abstract, como les mencioné, la parte viene de la historia del arte, de lo que eran los egipcios, luego viene la parte moderna que se fue a Estados Unidos, y bueno, acá en la parte de que llegó a español no se ve mucho, hay pocos Visual Abstracts en español, pero la idea es que ya con las clases que están llevando y más o menos cómo están aprendiendo a hacer un Visual Abstract, pues vayan de a pocos, ¿no? Y se vayan sacando más Visual Abstract en español. Acá tenemos otro ejemplo del COVID recientemente, que este fue en el 2020. El tema de lo que es, por ejemplo, acá en la fecha, que se van a dar cuenta que no todos los Visual Abstract lo tienen, no es muy necesario. La fecha es un plus que algunos ponen, sobre todo se puso en ese tema del COVID y algunas enfermedades, por ejemplo, en el sarampión también. Se puso así las fechas para que se vea qué tipo de estudio es y de cuándo es, ¿no? Más o menos para tener una cronología. Pero no es muy necesario colocar la fecha, ¿bien? Pero si se dan cuenta acá va la diferencia en el título, como les dije, la mayoría empieza desde acá arriba. Y sí, pero acá hay una forma diferente de cómo vas a colocar el título o de cómo vas a colocar el tipo de letra, ¿no? Por ejemplo, acá ese título del artículo, si se dan cuenta va la parte más grande de dónde es y todo, va arriba y luego va el impacto que tiene, ¿no? Que se habla del COVID-19. Entonces, ¿a quiénes se les hace? ¿Qué síntomas? ¿Cómo se transmite? Las limitaciones que tuvieron, ¿no? Y al último, un pequeño conclusión y también su bibliografía, que es lo que siempre debe de ir, y de quién lo ha hecho. Bien, esta parte de quién lo ha hecho, chicos, mayormente se acopla a colocarle un logo. No, ahora, si ustedes van a hacer un Visual Abstract, me van a decir, ¿tengo que crearme un logo? No necesariamente. Pueden poner un logo o pueden simplemente colocar autor tal, ¿no? Pero también siempre, nunca se olviden de citar en la bibliografía, porque eso siempre tiene que ir. Acordémonos que siempre el Visual Abstract va en base a un artículo científico. Bien. Otro ejemplo un poquito más clásico que me imagino que ya lo habrán visto en clases pasadas es ese Visual Abstract, que es uno de los Visual Abstract que tienen mayor color y también que está bien dividido, ¿no? Por ejemplo, acá el logo lo pusieron arriba junto con el título para que no sea un poco más atractivo y no se vea tanto texto, si se dan cuenta, el material y método que utilizaron, qué encontraron, a quiénes se le hizo, a qué población y su conclusión. Una diferencia entre estos y los anteriores que estamos viendo, si se dan cuenta, algunos tienen más texto. Y acá en este caso, si se dan cuenta, la conclusión tiene uno, dos, tres, cuatro oraciones que se hacen muy largas. Bien. Y ya atractivo visualmente no llama mucho. Entonces siempre tengan en cuenta que en un Visual Abstract hay que colocar la menor cantidad de texto posible, pero sin irnos a lo exagerado de coloco una línea. No, la idea es que coloquen lo más importante, pero por ejemplo en paréntesis, porque la mayoría que lee el Visual Abstract sabe leer un artículo científico. Y si tú, depende también a quién va a ser dirigido, ¿bien? Mayormente, la mayoría sabe leerlo. El que va a ir un Visual Abstract dirigido a una población en general, pues sí, hay que colocar mayor cantidad de texto. Y es por eso que este Visual Abstract fue hecho en base para la población en general. Entonces, por eso es que si se dan cuenta tiene mayor cantidad de texto en conclusión, que es lo que principalmente se buscaba, ¿no? Que es lo que la mayoría de personas leen. Acá tienen otro un poquito más tirado para lo que son las imágenes que les decía, ¿no? Este Visual Abstract va dirigido a los que son principalmente hematólogos,
¿no? Ya que ellos sí conocen, saben leerlo, saben interpretarlo, ¿no? Entonces, principalmente acá, vamos poniendo acá un Visual Abstract muy sencillo, muy básico, solamente blanco y rojo tiene de colores y negro. No necesita más, siendo así, es un Visual Abstract atractivo, sí, porque llaman las imágenes que tienen, si se dan cuenta. Cuál es la data, cuál es el resultado, qué es lo que obtuvieron, ¿no? Pero si se dan cuenta, este Visual Abstract me dirán, no tiene una conclusión clara. Pero sí la tiene, si se dan cuenta, la parte de acá abajo es la conclusión. Esto principalmente es la conclusión, porque va parte de los resultados. Trataron de juntar en este Visual Abstract una parte más fácil que es combinar los resultados con la conclusión para no tener que colocarlo en una línea abajo y que sea un poquito más tosco, ¿no? Entonces, ¿pueden hacer eso como un truco? Sí, pueden combinar la conclusión con el resultado y se les va a hacer mucho más sencillo que su Visual Abstract tenga menos cantidad de texto, sin colocar de más. ¿Bien? Acá también tienen otro Visual Abstract, un poco ya más vertical, ya no tan horizontal. Y se dan cuenta que arriba va primero el logo. Eso depende, como les dije, mucho de quién lo hace. En este caso, la BMJ sí lo pone de esa forma. Lo pone primero su logo, luego el título, de manera más chiquita para que igual no se diferencie. Y ponen más cosas. Este Visual Abstract, chicos, si bien es un Visual Abstract porque va de la mano de un artículo, pero va más tirado para lo que es Visual Abstract con infografía, si se dan cuenta. Porque tiene su resumen, tiene el estudio de diseño, la población, los resultados, ¿no? Y al final, si se dan cuenta, no tiene ni conclusión. Entonces, ¿pueden combinar un Visual Abstract con una infografía? Sí. Depende, como les dije, de a qué población va a ir dirigida. En este caso es para una población en general. No es para una población científica en este caso o médicamente preparada, no. Va para el lado de lo que es una población en general. Entonces, depende de qué, a quién le van a ir dirigido ciertas cosas, tienen que hacerlo para que las personas lo entiendan. Porque, por ejemplo, persona que lee un artículo científico no necesita mucho que le pongan el resumen, no más de nada, primero tiene que ir las cosas básicas, el estudio, la población, el resultado, ¿no? Y una conclusión. Eso es lo más básico que debería de ir. Y mayoría de personas que estamos un poco científicamente preparados, lo sabemos interpretar, ¿no? Y sabemos, y de ahí nos guiamos para ir al artículo y buscar un poquito más a fondo si es que no estamos contentos con la información que hay ahí. Pero para la población en general sí está bien este Visual Abstract. Es un poco más atractivo visualmente, tiene colores, tiene también diferentes tipos de tipografía, ¿no? Y llama la atención, que es lo más principal. Bien. Acá tenemos otro un poquito más fácil de ver, un poquito más basiquito, que es de la CDC. La CDC tiene una plantilla principalmente para lo que son su Visual Abstract, ¿no? Donde primero siempre tiene sus líneas azules arriba, tanto para el título, para lo que son la bibliografía y su logo, ¿no? Siempre lo tienen así porque es un distintivo propio de ellos. Eso también es un tip que pueden utilizar, por ejemplo, cuando hacen un Visual Abstract, ponerle un distintivo para que así la mayoría asocie cuáles son sus Visual Abstracts. Bien, algo sencillo de que hace siempre la CDC es dividirlo en tres. ¿Pueden usar esta plantilla? Sí, la pueden utilizar, pero de preferencia, chicos, siempre agreguenle un toque. Yo siempre voy por ese lado, que lo hagan un poco más a su estilo, ¿no? He conocido personas que, por ejemplo, al explicarles el tema de Visual Abstract, siempre lo hacen primero. Les digo, pueden dividirlo en tres, entonces ellos lo hacen acá, una parte acá, otra parte acá, y así lo dividen hasta en cuatro o cinco y tienen mayor vistosidad. Pero siempre fallan en el poner mucho texto, entonces ahí tienen que jugar un poco con lo que van a expresar. Por ejemplo, acá su tema es sencillo, inicia quién está dirigido, la problemática, los resultados, cómo se activa, todo, y al final, si se dan cuenta, sus mismos dibujos van siguiendo un ciclo, ¿no? Y eso les ayuda mucho más a entenderlo. Bien, entonces ahora vamos con la parte de lo que es los componentes principales que tienen que ir sí o sí en su Visual Abstract, chicos. Como les dije, de principal forma tiene que ir siempre el título. El título es lo más importante que tiene que ir sí o sí. Ahora me van a decir, doctor, el título tiene que ir siempre arriba. De preferencia, sí. Ahora, como sabemos que el Visual Abstract tiene que ver con parte creativa, no necesariamente tiene que ir arriba. Depende mucho del autor o de quien lo vaya a hacer, dónde colocarlo. ¿Que se ha puesto arriba siempre? Sí, pero yo tengo también Visual Abstract donde se van a los costados, acá el título, no lo ponen de manera vertical o ponen como un acróstico y van sacando y así. Y les ayuda mucho más también. Tiene que ir también la parte de material y métodos, que es súper importante, qué métodos utilizados, si es un cohorte, un transversal, un descriptivo, etc, etc. Bien, después también tiene que ir la parte de los datos y los resultados. Bien, los resultados son lo más importante, chicos, porque al final si ustedes lo colocan es lo que principalmente buscamos para saber la validez. Entonces siempre tiene que ir la data y el resultado, sea en la parte que sea. No les digo que todo sea data y resultados, no, porque tienen que siempre dejar su espacio para material y métodos, pero sí es importante que lo coloquen.
Bien. Luego también tiene que ir la parte de la conclusión. La conclusión, como les digo, tiene que ser breve, como lo ven acá, dos renglones o hasta uno, algo súper breve. Y también sus referencias bibliográficas, porque cada Visual Abstract, como les digo, viene de un documento. No es que nosotros lo inventamos y creo que, se me ocurrió hacer esto y lo pongo. No, eso ya vendría a ser una infografía. Bien, cuando nosotros hablamos de un Visual Abstract, siempre es con sustento científico. Bien, y también tiene que ir la parte del logo. Como les dije, el logo puede ser un logo o como puede ser también su nombre con una arroba o ponerle algo así como lo ven acá abajo. Pero siempre tiene que colocar quién lo ha hecho, ¿no? Y si lo sacan de alguna revista, lo hacen conforme con una revista o con una empresa o una clínica, lo que sea, tiene que ir sí o sí su logo para saber de quién es, porque si no después vienen los problemas de derechos de autor. Entonces, ese es un problema que la verdad muchos no lo hacen y tratan de, lo mandan y lo suben, pero nunca colocan quién lo hizo. Siempre es importante que reconozcan su trabajo. Bien, acá tenemos otro ejemplo más, chicos. Por ejemplo, un Visual Abstract donde si se dan cuenta, el título no es lo más vistoso del Visual Abstract, ¿ya? Como les dije acá, los componentes, hay título, material y métodos, data, resultados y conclusiones. Pero si se dan cuenta, en los Visual Abstract que les voy mostrando ya como vamos avanzando, el título no siempre es lo más grande que va a ir arriba, que lo pongo con letras más grandes para que se vea de qué es. No. Lo que más importa en un Visual Abstract es el contenido. Mucho más que el título, el contenido es lo que lo hace atractivo. Bien, entonces tienen que concentrarse más en qué imágenes van a utilizar. Este Visual Abstract, por ejemplo, que les muestro, fue hecho con una aplicación que tiene más que nada enfocado al tema de la paleta de colores y te ayuda mucho en el tema gráfico. Te ayuda a hacer los gráficos, a hacer también los mismos capturas que vas a colocar, las tipografías, ¿no? Te da un poquito como esa plantilla de qué puedes colocar. Bien, entonces si se dan cuenta acá, principalmente va todo el título del estudio, sí, pero esto no es lo que llama tanto la atención. Llama más la atención lo del contenido de adentro, si se dan cuenta. ¿No? Los métodos, el resultado, las conclusiones, ¿no? Principalmente, si se dan cuenta acá, las conclusiones van perfecto de la mano. Que van abajo, son dos conclusiones que es necesario para que tú sepas e interpretes el resultado de acá. Si se dan cuenta. Y no tienes que colocar mucha cosa. No va fecha, no va quién lo hizo, pero sí va un logo de dónde es, porque lo habrán hecho conforme y conjunto con todo esto de acá. Bien, si se dan cuenta, es un visual atractivo, sí, sencillo también. Entonces depende mucho de ustedes de cómo deben de jugar con la paleta de colores. Bien. Acá tienen otro visual arts de la CDC, como les dije, ellos tienen su plantilla tal cual que siguen y siempre la van a seguir de esa manera y lo dividen en tres y van haciéndolo como una secuencia, siempre de esa manera. Bien, pero si se dan cuenta, los visual arts de la CDC van más que nada asociados a sus guías. Entonces no es tanto de un artículo científico, pero el Visual Abstract sí puede ser en base a una guía, puede ser en base a un artículo, a una revisión sistemática, puede ser en base hasta una carta al editor, depende de ustedes, hasta de un reporte de caso, depende de ustedes para qué lo van a utilizar. Pero siempre va de la mano de un sustento científico, sea el que sea. Por ejemplo, el MINSA podría sacar un Visual Abstract de sus guías. Sí, lo puede sacar, lo puede hacer. El problema es que es tanta la información que hay ahí que tendrías que por lo menos juntarlo todo y sacar lo más importante. Y solamente sacando lo más importante salen 3 4 hasta 5 Visual Abstract. Entonces depende mucho el enfoque que le quisieras dar. Acá tienen otro, por ejemplo, de la MJ, que bueno, lo hacen de esa manera, siempre lo hacen en vertical. Pero si se dan cuenta, este es muy diferente al anterior que vimos. Va más asociado a lo que es prevención, ¿no? Entonces va colocando, ya no tiene lo que es el resumen, no. Esto ya va más enfocado a prevención y se dan cuenta de igual forma lo va haciendo y lo hace una secuencia vertical de arriba hacia abajo. Entonces les ayuda mucho también de esta manera a tener otro tipo de ejemplo que pueden utilizar, sí, pero siempre asociándolo a que vaya todos los componentes que hemos hablado y que hemos conversado. Bien. Acá tienen otro ejemplo un poquito más sencillo de lo que es la parte de nefro, ¿no? Por ejemplo, va siguiendo acá una secuencia, sí, es un cohorte, por ejemplo, inicia desde acá y vas acá 48 meses después, el resultado fue tal. Bien, y la conclusión va acá. Ese es un Visual Abstract mayormente que yo lo veo asociado a ciertas plantillas que utilizan, ¿no? Que son en escalas grises con un poco de rojo para que sea llamativo. Entonces, ¿qué quiero darles a entender con esa plantilla? De que siempre para un Visual Abstract combinen una paleta de colores con un color llamativo y los retos un poco opacos u oscuros o tirando para pasteles. ¿Por qué? Porque eso les va a dar un contraste único para que así el Visual Abstract sea llamativo.
Si se dan cuenta acá, a mí en lo personal este Visual Abstract, ¿qué es lo que me llama principalmente? El color rojo. Tienen que jugar con ese tipo de paletas de colores. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a que las personas vean cómo son sus Visual Abstracts. Yo he visto Visual Abstract que, por ejemplo, siempre usan, me dicen, voy a usar verde. Ah, ya, usa toda tu paleta de verde, pero no usan otro color más que el verde. No, que le voy a meter un poco de blanco. Sí, pero no hace mucho contraste. Al contrario, si tú le pusieras un azul, un celeste, o le pones un amarillo, un color encendido, llama más la atención. Por eso es que acá, si se dan cuenta, todo es escala. Negro, blanco, más negro, gris, rojo, y acá recién en los resultados ponen un rojo más intenso, es para que tú veas la cantidad y la calidad del resultado que vas a ver, bien, y llame un poquito más la atención. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Bien, ¿cuál es el beneficio de un Visual Abstract de hacerlo? Porque mayormente lo que a mí me preguntan es, ¿para qué me va a servir hacer un Visual Abstract? ¿Qué voy a ganar yo? Bueno, principalmente es aumentar la visibilidad del artículo, ¿no? Mejorar el alcance también en redes sociales, facilitar la comprensión rápida de los hallazgos claves y también que vas a estimular el interés en la lectura completa del artículo. Como les dije, el Visual Abstract va de la mano de lo que es un sustento científico, sea el cual sea, chicos, guía, carta al editor, reporte de caso, todos van de la mano que puedes hacer un Visual Abstract, sí. Yo tengo amigos que han hecho Visual Abstract de lo que son una carta al editor. Les ha salido pero muy bien porque ha sido solamente colocar imágenes, sacar el mínimo de texto y dar a entender lo que quieren decir, ¿bien? Y aumentó la visibilidad de su artículo, sí, porque si se dan cuenta el Visual Abstract es para eso. Tú tienes un artículo científico que recién has publicado y quieres que más gente lo vea, haz un Visual Abstract del esto, súbelo a tus redes sociales y créanme que por lo menos en una semana o hasta dos ya tienen más visibilidad de ese artículo y se vuelve más relevante. Bien, sobre todo si es un artículo que tiene relevancia, chicos, porque si es un artículo que la verdad es copia de otros y de otros y de otros, pues no tiene mucho sentido. Pero sí mejora bastante y ayuda a que también la gente lo comprenda de una forma más rápido lo que tú quieres decir en tu artículo. Porque sí es cierto, y hay que ser sincero, no creo que acá muchos me van a dejar mentir, que cada vez que hemos tenido un artículo científico, nos ha dado la pereza, me incluyo, de leer las 20 hojas hasta 30 hojas que te pueden dar de un artículo. Acuérdense de sus clases de la universidad donde le dan ahí, leas el artículo tal, leas no sé cuánto lo ves y te buscas en Scopus 30 hojas, 40 hojas y al final siempre querías tener algo a la mano porque no te da el tiempo para leer todo. Entonces para eso son creados los Visual Abstract, que si bien deberían tener mayor visibilidad y mayor énfasis, sí, pero no siempre le dan ese énfasis porque es trabajoso hacerlo. Pero una vez que tú sepas y tengas una plantilla clave, puedes sacar más beneficio. Bien. Por ejemplo, veamos este ejemplo de acá. Apliquemos un poco de lo que hemos hablado de los componentes que tienen que ir y de las cosas que tienen que hacer, por ejemplo, para lo que es el Visual Abstract. Incluyamos este. Si se dan cuenta acá, el artículo es este, ¿no? El uso incorrecto de los procedimientos quirúrgicos afuera de la operación fuera de la sala de operaciones, ¿no? Si se dan cuenta, el título acá no es lo mismo que acá. Para empezar por ahí. Empecemos de esa manera. El título no es lo mismo. ¿Qué es lo que han hecho acá en este Visual Abstract? Han colocado y han resumido de manera un poco más clara lo que es el título, si se dan cuenta. Porque ¿a qué está enfocado este artículo? A los veteranos de salud de todos los Estados Unidos, ¿no? Entonces lo colocan acá. El uso incorrecto de cirugías en veteranos de la salud del Departamento Administrativo del 2010 al 2017. Este título y ese título no son iguales, pero quieren dar a entender el mismo mensaje. ¿Bien? Colocan siempre acá la frecuencia, todo lo que tienen que poner primero, material y métodos, cuáles son los errores más comunes que se han visto, ¿no? Cuáles son los resultados que han obtenido y al final colocan la bibliografía, que es la misma de acá. Mismos autores, de dónde lo están haciendo, el año y el logo. Un ejemplo claro, sencillo de cómo el artículo es el guía, pero al final depende del autor que va a poner en el Visual Abstract. Bien, no es que tenga que ir igual, no tiene que ir igual. Bien, pero sí tienes que poner principalmente lo que vas a hacer. Bien, ahora vamos con los errores más comunes al momento de hacer Visual Abstract. Unos errores bien comunes que yo sí he visto es que colocan demasiado texto, hacen uso inadecuado de colores o de tipografías, ¿no? Falta de contexto, claridad,
¿no? También el no adaptar el formato a la plataforma de difusión. Ahora, principalmente chicos, vamos por partes. Demasiado texto. Como les dije, los artículos tienen de 30, 40, 20, 50, hasta algunos he visto de 60 hojas. ¿Bien? ¿Es mucho texto para colocar ahí? Sí. Y nunca falta que todos creemos de que todo es importante y subrayas todo, 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 y no es así. Un consejo que les puedo dar para hacer un Visual Abstract sencillo y que les salga de manera resumida es que primero lo lean el artículo y saquen una idea, por lo menos dos renglones de cada parte que les parezca importante. Por ejemplo, de material y métodos, voy a resumir esas 5 renglones hasta 6 que hay, los resumo en 2 renglones o hasta 3, o saquen ideas, una lista de 10 ideas por último, ¿bien? Y lo van juntando. Porque si no, se van a demorar y créanme que al final en su Visual Laser van a ir hasta letras chiquititas que nadie va a ver, que ni ustedes mismos lo van a ver, pero por ponerlo porque es importante va a estar ahí. Y eso es un error. El Visual Abstract es atractivamente visual. Si tú puedes resumir 5 palabras en una imagen, hazlo. Te conviene mucho más para que así la gente lo vea. Ahora, el uso inadecuado de colores y tipografías. No hay una tipografía específica para colocar en el Visual Abstract, porque no la hay, chicos, es así, hay que ser sinceros, no lo hay, ¿no? Ni tampoco los colores, pero sí es necesario que ustedes colocan, que sepan un poquito más de lo que es contrastes. Bien, entonces ahí vamos a ir de la mano de que siempre combinen, un consejo personal que me ha servido bastante, combinen un color fuerte con colores pálidos o un poco pasteles porque eso llama más la atención y colóquelo siempre en lo que es lo más importante, en este caso en los resultados. Señálenlo, jueguen con ese tipo de colores. Por ejemplo, pueden combinar un amarillo pastel con un azul pastel y le pueden poner, supongamos, un fucsia o hasta un rosado. Y eso llama más la atención porque, lo que está en rosado o lo que está en rojo es lo que más importante. Sí, un color encendido llama más a decir, eso es importante, eso tengo que leerlo, ahí tengo que ir. Entonces, les ayudan mucho en ese sentido esos colores, sí, para que la gente su atención las ponga ahí. No sé si se han dado cuenta, creo que por eso asocian mucho, por ejemplo, a los niños, a muchas personas, ven el color rojo o ven el color rosado y se van directo ahí porque les llama la atención. Bien. Las tipografías, no traten de usar más de 2 tipografías en el Visual Abstract. Por ejemplo, pueden usar una tipografía para lo que es el título, para lo que son los subtítulos, ¿no? Pueden usar una tipografía igual para eso y otra ya para el resto del texto. Pero no se junten 3, 4 porque ya se ve mal. Y si pueden usar una para todo, es mucho mejor. Mayormente la tipografía va de la mano de quienes lo van a hacer. A mí en lo personal, por ejemplo, me gusta mucho que las letras sean redondeadas. No me gustan mucho las letras rectas, pero tengo amigos que les gustan las letras rectas, ¿no? Y así se sienten más cómodos, les gusta más cómo se ve, entonces lo hacen así y lo utilizan así y les gusta más así. Pero a mí en lo personal no me gusta, entonces yo uso un poquito más letras redondeadas, ¿no? Pero depende mucho del autor. Ahora, falta de contexto, claridad. Si bien es cierto, de falta de contexto y claridad va de la mano de que muchos no sabemos ni dónde ni de qué se va el artículo. Entonces es por eso que es importante que lo lean, sí. Y si lo han hecho ustedes mismos y lo conocen, pues mejor. Porque yo he visto Visual Abstract de que, por ejemplo, es un ejemplo de un concurso que una vez estuve con unos chicos donde fui jurado. Me presentaron un Visual Abstract y ellos tenían que mandar antes su artículo, ¿no? Me mandaron el Visual Abstract para verlo y lo estaba exponiendo todo bien. Y el título no era el Visual Abstract en sí del artículo. Había mandado otro artículo y el Visual Abstract era otro. Y después vino otro a decirme, no, pero es que ese no es igual. El título no era igual, no era el año. Las imágenes no iban, entonces no tenía claridad y tampoco estaba dentro del contexto. Era como si les dijeran, me estaba hablando el artículo decía que me hable de onco y él me estaba hablando de cardio. Y no tenía nada que ver. Entonces hay que tener un poquito de contexto y ver la claridad de lo que vas a colocar. Sobre todo guiarte un poquito y que lo entiendas primero. Porque si no lo que estás transmitiendo es erróneo. Y das una confusión. ¿Bien? Y el último es no adaptar el formato a la plataforma de difusión. Si bien los Visual Abstract, chicos, es para que ustedes lo suban a redes sociales, lo suban también a alguna plataforma de una página de internet de alguna revista, porque ya se está haciendo, ya lo he visto varias veces en el Sevier, por ejemplo, han empezado y en Scopus, han empezado a subir Visual Abstracts, que me parece genial que lo suban ya, pero siempre tiene que ir adaptado, ¿no? Por ejemplo, muchos conocerán el JPG, PNG, ¿no? Que son los más conocidos.
Hay un formato para lo que son los Visual Abstract que ahora están implementando, que es subirlo en formato RAW. RAW es un formato que se utiliza para imágenes de calidad profesional, para que no pierda la calidad. Y ese formato, dónde se consigue, dónde se coloca? Mayormente lo puedes convertir la imagen, pero de preferencia sería que lo importes a Photoshop o lo importes a Illustrator y de ahí lo bajes en tipo RAW, porque así no pierde la calidad tu imagen. Que tú le excelas lo puedes hacer en donde quieras, lo puedes hacer. Y eso lo vamos a ver ahora, chicos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, vamos acá. Este ejemplo, no sé si no se ve por la X, pero principalmente va de la mano de que, por ejemplo, es un artículo, es una revisión que está publicado en el 2012, todo tal, y si se dan cuenta solamente tiene dos imágenes, no tiene más. ¿Qué es lo que quiere dar a entender? A mí no me da a entender nada, no sé cuáles son los resultados, no sé de qué va el artículo, sé por el título que trata de la función de la microbiota y tanta cosa. Pero no sé más. Son solamente imágenes del artículo y tal, y lo pegaron y ya. Ahí está el Visual Abstract. Este es equivocado, chicos. Yo también he visto errores muy comunes así, de varias personas que hacen un Visual Abstract y creen que es ir al artículo, lo copio tal, lo corto así, lo pego y ya está. Y ya está el Visual Abstract. No, así no es. Un Visual Abstract da un mensaje. Bien, no es solo copiar y pegar imágenes recortadas del artículo y lo pego, porque eso no va a entender nada, el contexto está mal, la persona que lo lea ni entiende qué es lo que quieren decir. Bien, entonces eviten hacer ese tipo de cosas porque son bien comunes y se van a dar cuenta en internet que hay varios así que han hecho y que los catalogan como Visual Abstract, que es lo peor, cuando solamente esto es un copia y pega tal cual de un artículo y no tiene mucho sentido. Ahora, siempre es importante, chicos, que de la parte del Visual Abstract, como toda parte científica, vaya de la mano de la ética. Bien, nunca se olviden de ese tema, ¿por qué? Porque el Visual Abstract tiene que ver mucho que nosotros vamos a copiar, entre comillas, o mejor dicho, a dar mejor veracidad y mejor vistosidad al artículo escrito de 1000 hojas. Bien, entonces siempre vamos de la parte de la ética. Primero con la veracidad de los resultados. Bien. La idea del Visual Abstract es que ustedes representen los hallazgos del estudio. Como les dije, tiene que ser claro, estar dentro del contexto, ser precisos, ¿no? No alterar resultados, que ahí el artículo dice 1000 pacientes, pero yo porque no me alcanza 1000 le pongo 500. No, tienen que ir todo de la mano y que sea transparente. Bien, no exagerar en las conclusiones ni omitir datos, eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque ya he visto varios casos de que ¿por qué no colocaste que eran 10.000 pacientes? No, es que se sobreentiende. ¿Dónde se sobreentiende? No lo dice. Y tú me estás poniendo que el resultado fue en tantas encuestas de no sé cuánto, pero no me dices de cuántos de población. Entonces, no omitan ese tipo de datos, parece tonto, parece un poquito exagerado ver cada puntito así. Pero eso sirve, chicos. Sirve bastante para que ustedes entiendan y sepan también la persona que lo va a leer, la población, de qué va el artículo. Entonces, trate de no omitir, son pequeños detalles que les va a servir mucho para que su Visual Abstract esté bien hecho y bien elaborado. ¿Bien? Después está evitar el sesgo gráfico. ¿Ya? Los diseños que manipulan visualmente el mensaje, por ejemplo, muchos ponen, y eso también es un poco raro, ponen metáforas erróneas, ¿no? Que se tienden a malinterpretar. Por eso es muy importante, como su Visual Abstract es parte de un artículo científico, esté hecho en base de, no pongan frases un poco fuera de lugar ni que se pueda malinterpretar. Por ejemplo, no van a poner palabras soeces, ¿no? O un poco engañosas tampoco, porque eso se presta a malos entendidos, ¿no? Y al final como se dice, quien paga pato es el autor del artículo y también del Visual Abstract, entonces tengan un poco de cuidado, ¿bien? Vamos a la parte del reconocimiento de autoría. Nunca se olviden de mencionar principalmente quién es el autor del Visual Abstract, del artículo, porque al final ustedes están replicando y están sacando un atractivo visual de su artículo, que no es de ustedes, salvo que ustedes sean el autor y eso es totalmente diferente, ¿no? Pero si no, igual tiene que ir la referencia, ¿bien? Igual si el diseño fue hecho por otra persona, también darle crédito, como les digo, colocar ahí quién lo hizo, el autor del Visual Abstract es tal y tal, ¿no? Como siguiente punto, la divulgación responsable. Bien, eviten colocarlo en medios, por ejemplo, en grupos de Facebook donde salen y todo el mundo va a empezar, ¿qué es esto? ¿Para qué lo usas? ¿Para qué no? Póngalo en un sitio donde de verdad lo vayan a valorar. Bien, por ejemplo, yo he visto Visual Abstract que lo comparten en páginas científicas en Twitter, también lo comparten en Instagram, ¿no? En Facebook, en grupos así tal cual que no tengan un fin, así como se dice científico, mejor no lo colocan, evítense problemas.
de que los voten o que estén criticándolos, y también va muy pegado a su parte emocional, porque uno se esfuerza por hacerlo, y que le estén criticando lo que su trabajo, como que no va, chicos. Bien. Ahora, eso sí, también una parte muy importante que voy a recalcar, el Visual Abstract, chicos, no sustituye la lectura crítica del artículo completo. Eso sí, ténganlo bien en cuenta. Si bien es un resumen que nos va a ayudar a entender el artículo, si eso sí es cierto, no reemplace decir a que el que esté más interesado en ir un poquito más a fondo haga una lectura crítica del artículo. O sea, igual vaya, lo lea y diga, ah, sí, lo que decía acá ya se entiende, tal. O sea, el Visual Abstract es como una guía para que al final el usuario vaya al artículo. Bien, más no lo reemplaza de que todo lo que está en el Visual Abstract es ley y como es el resumen lo voy a leer solamente eso y el artículo ya fue. No. Siempre es bueno y darle a entender de que la lectura crítica del artículo es mucho mejor que el Visual Abstract, sí. Pero nosotros lo que hacemos en esta parte de diseño es ayudar un poquito más a su interpretación y a entenderlo. Bien. Y por último, bueno, en la parte ética va el respeto a la confidencialidad y a los derechos, ¿bien? No incluye datos sensibles, imágenes de pacientes, ¿no? O elementos que puedan un poquito alterar el que no tengan un permiso o un consentimiento informado. Mayormente, chicos, en el Visual Abstract no se tiende a colocar imágenes reales, no de pacientes o de cosas sensibles que se puedan colocar, ni tampoco nombres y tal, no. Mayormente solamente van datos, datos X como números, letras, así, pero no van imágenes, ¿bien? Del mismo paciente, porque eso sí va en contra de la confidencialidad y aparte ya no sería un Visual Abstract. Mayormente el Visual Abstract es solamente gráficos, imágenes y tal. Bien, entonces tengan un poquito de ese sentido de que si van a colocar alguna imagen un poquito subida de tono, pues mejor evítense problemas. Bien. Ahora, herramientas digitales, chicos. Para este lapso ya de lo que es el Visual Abstract, hay muchas herramientas de dónde lo puedes hacer el Visual Abstract, ¿bien? Yo te vengo a recomendar una que es muy buena que se llama BioRender. BioRender es una nueva app que ha salido para hacer netamente Visual Abstracts. Bien, y también para hacer imágenes. No sé si han visto las imágenes, por ejemplo, de los libros de biología, de los libros de química, de los libros de física, donde salen ciertos grafiquitos ahí de la célula y así. Ya. BioRender es una plataforma que esos gráficos los ha implementado en su plataforma y los pone ahí a disposición de todos ustedes para que lo puedan hacer en un atractivo visual. BioRender les presta más que nada una forma más sutil y mucho más rápida que Canva, ¿no? Canva, si bien tiene muchos beneficios de que es gratis, de que pueden entrar y hay cosas que también les da de bueno, BioRender también, pero va pegado un poquito más a la parte médica. Entonces sería bueno que si están más interesados, lo puedan utilizar. Yo lo he estado utilizando ya hace 15 días más o menos o 20 y ha servido bastante, es muy sencilla de usar, les va a servir mucho, les facilita un poquito más la vida si es que van a hacer Visual Abstract o imágenes para algún libro, para alguna presentación que tengan que hacer. También lo pueden hacer en Genially. Genially es muy pegado a lo que es Canva, por ejemplo, pero es un poquito más sencillo de usar. En principal siempre van a usar Canva, la verdad, la mayoría lo usa, pero les doy unas alternativas, ¿no? Como BioRender, Genially, también los he usado y son muy buenos. Ya el que se va un poquito más pegado a lo que es diseño y ya quiere perfeccionar un poquito más, pues se va a Adobe Illustrator. También está Mind the Graph, que también les ayuda mucho. No, mayormente esta plataforma son lo usé unos pocos tiempos porque no, yo en lo personal no me acostumbraba, pero sí tengo amigos y conocidos que lo utilizan para sus recursos, para sus imágenes que van a utilizar o gráficos, tanto como stickers o pegatinas, pueden usar Flaticon o Stick PNG, que les sirve bastante. Flaticon es el más conocido, es parte de la familia de FreePic, donde van a encontrar lo que son plantillas y tal, pero en Flaticon encuentran más que nada stickers, por ejemplo, artículos así. Por ejemplo, los de acá los he sacado de Flaticon y lo pueden utilizar ahí, están completamente gratis, chicos, para que los descarguen nada más. Bien, también tienen para lo que son sus tipografías, pueden ir a DaFont a sacarlo, y para imágenes ya sin fondo o en PNG así nada más pueden irse a Cliparts, que también les ayuda. Y bueno, vamos a la parte de difusión, ¿no? Una buena práctica en difusión siempre, como les dijo, compartan en redes sociales, mayormente la que más usan para lo que es Visual Abstract, que es Twitter o X. También está LinkedIn, que también es bastante bueno para uno difundir lo que es material científico, material más que nada serio, ¿no? Que no lo van a malinterpretar, no se presta broma, no se presta nada de eso, ¿no? Entonces tratan de usar plataformas que sí o sí vayan a dar un impacto. Porque sí he visto varios que lo comparten en Facebook
Y la verdad, yo no soy partidaria de que lo compartan en Facebook, porque ahí en Facebook muchos se lo prestan a la broma y empiezan a criticar, entonces no se lo toman como seriamente debería de ser. Entonces, mayormente los que más yo realce se utilizan para los visual abstract, que es el Twitter, LinkedIn e Instagram. Otra cosa que también pueden usar, chicos, son hashtags relevantes, ¿no? Por ejemplo, algo que les llame la atención. Este de Visual Abstract es el más utilizado porque la idea que se sacó en Instagram y en Twitter hace mucho tiempo fue que hay un apartado de un hashtag solamente de Visual Abstract donde puedan salirte varios y tú puedas ir viendo ahí qué artículo era o qué buscabas. No, pero ahora el que más se usa es Open Science. Entonces, depende mucho de ustedes, si quieren utilizar todavía el de acá o quieren usar Open Science. Depende de ustedes, les va a servir mucho más que nada para que tenga relevancia. Lo otro que también, si conocen al autor o más o menos encontraron por su perfil, lo puedan etiquetar igual que instituciones o revistas. Y lo que sí sería bueno, que recién ahora, hace más o menos un año y medio, 2 años, se está implementando, es que se incluye el DOI. Bien, porque mayormente siempre lo publicaban y ponían el artículo súper grande, el enlace del artículo ahí, o el nombre del artículo para que lo busquen o lo copien y lo peguen. Pero ya se está implementando que mejor se coloque el link del DOI. Y de frente de ahí machucan ahí y se van. Entonces es mucho más sencillo que poner el enlace completo del artículo. Bien, y lo otro que es publicar en el momento adecuado, que es según el horario, chicos. Mayormente acá en Perú para cosas científicas, el mejor horario es a partir de las 5 o 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente ya se libera, entra a ver sus redes sociales, recién a esa hora salen del trabajo y se ponen a mirar, a mirar, a mirar. Entonces, mayormente ese es el horario. Pero depende mucho también de qué tipo de personas quieren que lo vean. Bien. Ahora chicos, en conclusiones, pues bueno, un visual abstract en sí tiene que estar bien diseñado y va a mejorar mucho la comunicación científica. Acordémonos que el visual abstract, chicos, va pegado mucho de la mano de la divulgación científica, porque es un medio por el cual nosotros hacemos divulgación científica. Bien, entonces la idea es que tengan las pautas que les he dado, no cometan los errores que les he dicho, ¿no? Para que sí estén bien diseñados. Y ustedes también guíense de plantillas, chicos. Guiarse no está mal, lo que está mal es el plagio. Bien, no copien una plantilla que ya está hecha. Intenten meterle un poquito de creatividad, es lo que yo siempre les recomiendo a todos los chicos que les he explicado esta parte de diseño. Tengan su toque original. No, porque al final replicar lo de otros siempre va a decir, ah, pero son el mismo autor, pero siempre es lo mismo. Entonces, buscar una forma de dejar su huellita en el mundo. Bien. La otra conclusión es que es clave para aumentar el impacto de la investigación el Visual Abstract. Sí, es clave, chicos. Si bien el Visual Abstract tiene pocos años de hacerse, que pues les diré que tendrá sus 4 o 5 años, entonces es recién lo que está saliendo, sí. No ha tenido mucho impacto antes, pero ahora la idea es esa, de que el Visual Abstract se dé a entender de que es una parte de la investigación o de la divulgación científica más importante, mucho más que la infografía. Entonces, sobre todo porque tiene un sustento científico, mucho más que la infografía. Entonces, ¿es clave para aumentar el impacto de la investigación? Sí, es muy importante. Y mientras más visual abstracts se saquen, más relevancia tiene la parte científica, porque estás metiendo, involucras a la población en general a que vea ese atractivo visual y busque un poco más de los artículos científicos, se empape un poco más de ciencia. Entonces, sí es importante que nosotros los realicemos. ¿Bien? Y el último es diseñar con intención y difundir estratégicamente lo esencial. No les voy a mentir de que muchas personas han sacado artículos del 85, del 84, hasta del 60, de que, ay, voy a hacer un visual abstract de eso. Ya es información que ya no es relevante actualmente. Entonces siempre es principal y estratégico que ustedes busquen un artículo actual. No se vayan a buscar de hace años, que lo voy a comparar, que no. La idea es que sea algo actualizado. Porque al fin y al cabo, si tú presentas algo de hace años, nadie lo va a leer, porque ya pasó su tiempo, hay nueva investigación. Cada día se sacan artículos científicos, entonces la idea es que ustedes difundan estratégicamente y diseñen con una buena intención. Sobre todo si ustedes se van por el lado de que hay artículos de 2025 muy buenos y que digan, voy a coger ese artículo y voy a hacer un visual abstract. Créanme que con eso ya están haciendo mucho bien para la población científica, sobre todo porque están sacando un artículo actual, original y que también están encaminando hacia que siga habiendo un impacto en la investigación, chicos. Bien, entonces chicos, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Estoy aquí para responderla. Gracias.
Chicos, ¿alguna consulta que le quisieran hacer a la doctora? Creo que no hay consultas. Pueden encender su audio o pueden escribir por el chat. Al no haber consulta, doctora, ¿podríamos tomarnos una captura con usted? Y chicos, ¿podrían encender sus cámaras, por favor? Sí, claro, no, no hay problema. Me avisan para encender la cámara. Chicos, vayan encendiendo sus cámaras, por favor. Bueno, chicos, como no encienden sus cámaras, entonces pueden reaccionar con un corazón, con una manito, para la hora que voy a tomar la foto. Doctora, ¿podría encender su cámara ahora? A ver, ahí sí me Ya. ve. Sí, sí se ve. Chicos, reaccionen, por favor. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes y muchas gracias especialmente a la doctora Lilla por su excelente ponencia, que estoy segura que será de mucho provecho para nosotros. Muchas gracias. Un gusto, chicos. Cuídense hasta otra oportunidad. Chicos, quédense que van a enviar el pase de lista.